¿Alguna vez te has preguntado si algún acontecimiento bíblico te pareció repentino o incluso severo? Una historia donde la línea entre la intención y la consecuencia parece brutalmente corta. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos relatos enigmáticos, la historia de Usa. Un hombre cuya vida terminó en un instante, un momento que ha generado innumerables preguntas y reflexiones a lo largo de los siglos. Prepárate para un viaje que busca comprender qué sucedió realmente y qué nos puede enseñar esta historia sobre temas tan presentes en nuestra sociedad actual como el respeto, los límites y las consecuencias de nuestros actos. Después de un período en el que el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia del Creador entre el pueblo de Israel, estuvo ausente, el rey David decidió traerla de vuelta con gran celebración. Un sentimiento de reverencia y alegría se apoderó de la nación. En lugar de ser transportada por los levitas, como establecía la ley, el arca fue colocada en un carro nuevo, tirado por bueyes. Usa y su hermano Ahío estaban a cargo de guiar el carro. Imagínense a Usa. Era un hombre confiado a una tarea sagrada que probablemente sentía el peso de la responsabilidad en sus manos. Él veía el arca no solo como un objeto, sino como la representación física de la conexión entre el Altísimo y su pueblo. Su intención, presumiblemente, era proteger esta representación para garantizar que llegase sana y salva a su destino. La responsabilidad que recaía sobre Usa y su hermano Ahío no era trivial. Se les encargó guiar la manifestación terrenal de la presencia del Creador. El Arca de la Alianza contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, objetos de profundo significado espiritual e histórico para la nación israelita. Para Usa, tocar el arca probablemente habría sido impensable en circunstancias normales, dada la reverencia y el asombro que inspiraba. Su acción en ese momento de crisis, por tanto, debe haber sido impulsada por un sentido de urgencia y un deseo de evitar una profanación mayor, la caída del objeto sagrado. Sin embargo, la perspectiva establecida por las leyes mosaicas era inflexible en cuanto al manejo del arca. La santidad del objeto requería distanciamiento físico, con contacto restringido a los levitas a través de postes designados. Esta directriz no fue arbitraria. Su objetivo era destacar la trascendencia y singularidad del Altísimo, cuya presencia estaba simbolizada por el arca. La estricta obediencia a estas reglas era vista como una demostración de respeto y reconocimiento de la separación entre lo sagrado y lo común. Aquel momento en el camino, con el carro inestable y el arca amenazando con caer, representó una prueba para Usa. Su reacción inmediata fue humana, un reflejo de su cuidado y responsabilidad por la seguridad del objeto. Actuó según su mejor criterio en ese momento, priorizando la integridad física del arca. Sin embargo, esta acción, aunque bien intencionada, chocó frontalmente con las instrucciones divinas establecidas para el tratamiento del símbolo sagrado. Aquel momento de inestabilidad del carro, con el Arca de la Alianza balanceándose peligrosamente, no fue solo un peligro físico, sino también una prueba espiritual para Usa. Su reacción inmediata, aunque comprensible desde una perspectiva humana de cuidado y responsabilidad por la seguridad de un objeto valioso, hizo caso omiso del orden establecido para el manejo de lo que se consideraba el objeto más sagrado de Israel. La priorización de la integridad física del arca, según el juicio inmediato de Usa, hizo caso omiso de la santidad intrínseca del objeto y de la necesidad de una estricta obediencia a las instrucciones divinas. Un tema central en las historias bíblicas que abordan la relación entre la humanidad y el Creador. Para quienes buscan un estudio bíblico en profundidad, la tragedia de Usa sirve como un punto de inflexión crucial para comprender la importancia de la reverencia y la adhesión a los mandamientos
incluso cuando las intenciones parecen nobles. El choque frontal entre la acción bien intencionada de Usa y las directrices divinas para el tratamiento del Arca de la Alianza resalta una lección fundamental presente en varias narraciones bíblicas: la importancia de la obediencia a la forma prescrita cuando se trata de lo sagrado. El arca no era un artefacto común y corriente que pudiera manejarse según el criterio individual. Representaba la presencia del Todopoderoso y, por tanto, exigía un respeto que se manifestaba en la estricta observancia de las leyes establecidas. La historia de Usa, aunque breve, ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza de la santidad y las consecuencias de abordarla de una manera que ignore las instrucciones reveladas. Para las audiencias interesadas en las lecciones bíblicas y el significado bíblico de los acontecimientos, este relato sirve como recordatorio de la necesidad de humildad y de reconocimiento de la sabiduría detrás de los mandamientos divinos, incluso cuando la lógica inmediata sugiere un enfoque diferente. La historia de Usa nos obliga a afrontar la compleja relación entre intención y obediencia. En nuestra vida cotidiana, a menudo valoramos las buenas intenciones como justificación de nuestras acciones. Acciones. Sin embargo, en ciertos contextos, especialmente aquellos que involucran principios o leyes establecidos, la intención, por sincera que sea, no puede superar la importancia de la obediencia. El relato bíblico parece enfatizar que en asuntos de fe y reverencia, la forma prescrita tiene un significado intrínseco. La reacción inmediata y fatal de Usa sirve como recordatorio de la seriedad con la que se consideraba la santidad del arca. La narrativa no ofrece espacio para la negociación ni la justificación. La transgresión de la ley tuvo una consecuencia instantánea. Este aspecto de la historia puede parecer duro para las sensibilidades modernas, pero dentro del contexto bíblico subraya la importancia de la reverencia y la obediencia precisa a las instrucciones del Altísimo. La reacción posterior de David, marcada inicialmente por la ira y el miedo, refleja la dificultad humana para comprender plenamente la lógica detrás de las acciones del Creador. David, un hombre conforme al corazón del Altísimo, luchó por reconciliar su deseo de acercar el arca con la aparente severidad del castigo de Usa. Su vacilación a la hora de continuar el viaje demuestra el profundo impacto del incidente y la necesidad de buscar una comprensión más profunda. El tiempo que el arca permaneció en la casa de Obed-Edom, trayendo bendiciones a ese hogar, puede haber ofrecido a David una nueva perspectiva. Tal vez se dio cuenta de que la proximidad a lo sagrado exigía no solo celebración, sino también obediencia y respeto a las formas establecidas. La bendición asociada con el arca en la casa de Obed-Edom contrastó marcadamente con la tragedia que le ocurrió a Usa, lo que sugiere que la forma en que se trató el arca fue crítica. La decisión posterior de David de transportar el arca de acuerdo con las leyes prescritas, llevada por los levitas y con rituales de sacrificio, demuestra un cambio en su comprensión. Reconoció la importancia de seguir las instrucciones detalladas para manipular el objeto sagrado, lo que indica una lección aprendida de la trágica experiencia de Usa. La renovada celebración estuvo marcada por la obediencia, sugiriendo que la verdadera reverencia se manifiesta en la adhesión a los mandamientos establecidos. La historia de Usa, por tanto, sigue siendo un punto de reflexión sobre la naturaleza de la santidad, la importancia de la obediencia y las consecuencias de ignorar las directrices establecidas, incluso con las mejores intenciones. Nos invita a considerar si, en nuestra propia vida, damos la debida importancia a los principios y reglas que rigen los diferentes aspectos, y si buscamos comprender el propósito que hay detrás de ellos.
en lugar de confiar únicamente en nuestro propio juicio. En un mundo que a menudo valora la espontaneidad y la adaptación, la historia de USA nos recuerda que hay ámbitos en los que la precisión y la adhesión a un patrón establecido son esenciales. Ya sea en el ámbito religioso, profesional o social, respetar límites e instrucciones puede evitar consecuencias inesperadas y llevarnos a una comprensión más profunda de los principios en juego. Ese toque aparentemente inocente al arca sirve como un recordatorio solemne de la importancia de honrar lo sagrado en la forma prescrita. La tragedia de USA resuena a través de los siglos como un poderoso recordatorio de la naturaleza trascendente de lo sagrado y la necesidad de abordarlo con la debida reverencia y de acuerdo con las pautas establecidas. El Arca de la Alianza no era simplemente un artefacto religioso. Ella representaba la presencia misma del Creador en medio de su pueblo, llevando consigo una santidad y un poder que requería un tratamiento especial y minucioso. La aparente espontaneidad del acto de USA, motivado por el deseo de proteger el objeto sagrado, no disminuyó la transgresión de la ley que prohibía el contacto directo por parte de quienes no estaban designados para esa tarea. Esta narración bíblica nos confronta con la idea de que, en ciertas áreas de la vida, la intención, por noble que sea, no puede superar la importancia de la obediencia a los principios establecidos. Ya se trate de protocolos de seguridad en entornos profesionales, regulaciones legales en esferas sociales o mandamientos divinos en contextos religiosos, la adhesión a las normas prescritas a menudo tiene un propósito mayor: garantizar el orden, la integridad y el respeto por los valores fundamentales. El caso de USA ilustra la gravedad con que puede considerarse la transgresión de estas normas, especialmente cuando involucra aquello que se considera sagrado o de valor trascendental. La reacción inmediata y aparentemente severa a la acción de USA puede plantear preguntas sobre la naturaleza de la justicia y la misericordia. Sin embargo, dentro del marco teológico del Antiguo Testamento, la santidad del Altísimo y la necesidad de respeto absoluto a sus órdenes eran temas centrales. El arca, como símbolo de esta presencia, exigía una reverencia que iba más allá de la mera intención y abarcaba la estricta obediencia a instrucciones detalladas respecto a su manejo y transporte. Se observó que no se observaban estas directrices, incluso si estaban motivadas por un impulso protector, como una afrenta a la santidad divina. La historia de USA también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con las autoridades y las normas que rigen distintos aspectos de nuestra vida. En una era que a menudo ensalza la autonomía y la flexibilidad individual, puede haber una tendencia a cuestionar o incluso ignorar normas que parecen restrictivas o innecesarias. Sin embargo, la narración bíblica nos advierte sobre la importancia de discernir entre la adaptación pragmática y la desobediencia a los principios fundamentales, especialmente cuando estos se refieren a cuestiones de fe, ética o responsabilidad. La experiencia de David, después de la muerte de USA, demuestra un proceso de aprendizaje y profundización de su comprensión de la naturaleza de lo sagrado. Al principio perplejo y temeroso, trató de comprender la razón detrás de esa reacción aparentemente drástica. El tiempo en que el arca permaneció en la casa de Obed-Edom, trayendo bendiciones, puede haber contribuido a un cambio en su perspectiva, llevándolo a reconocer la importancia de acercarse a la presencia del Altísimo con la debida reverencia y de acuerdo con las instrucciones reveladas. La decisión posterior de David de transportar el arca según las leyes establecidas, con los levitas cargándola sobre sus hombros y con rituales de sacrificio a lo largo del camino, marca un cambio significativo de actitud.
Entendió que la celebración y el deseo de acercar la presencia divina deben ir acompañados de la obediencia y el respeto a las formas prescritas. Este episodio refuerza la idea de que el verdadero honor a lo sagrado se manifiesta en la adhesión a sus propias directrices. La historia de Usa, por tanto, constituye una solemne advertencia contra la suposición de que nuestras buenas intenciones nos eximen de la necesidad de seguir principios y reglas establecidos, especialmente con respecto a lo que consideramos sagrado o de valor trascendental. Ella nos invita a cultivar una actitud de humildad y reconocimiento de nuestra limitada comprensión frente a la inmensidad de lo divino, buscando siempre aprender y seguir la guía que se nos da. En un mundo donde la tecnología y la innovación a menudo nos llevan a cuestionar las tradiciones y los métodos establecidos, la historia de Usa nos recuerda la importancia de discernir cuándo es necesaria la adaptación y cuándo es esencial la adhesión a los principios fundamentales. El respeto por los límites y las instrucciones, especialmente en el ámbito espiritual, puede protegernos de consecuencias inesperadas y guiarnos hacia una comprensión más profunda de la naturaleza de lo sagrado. Ese toque aparentemente bien intencionado al Arca de la Alianza tuvo un coste final para Usa y sirvió como recordatorio perenne de la importancia de honrar lo sagrado en la forma prescrita. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia la autoridad y los principios que gobiernan nuestras vidas, buscando siempre un equilibrio entre nuestra autonomía y el respeto a las pautas establecidas. Al reflexionar sobre la historia de Usa, se nos invita a considerar si en nuestras propias vidas estamos dando la debida importancia a la reverencia y la obediencia en las áreas que consideramos sagradas o de valor fundamental. ¿Estamos tratando de comprender los principios detrás de las reglas o simplemente confiamos en nuestro propio juicio y buenas intenciones? Ese fatídico momento en la carretera sirve como duro recordatorio de las consecuencias que pueden surgir del descuido o la desobediencia a las instrucciones establecidas. A medida que la procesión avanzaba, el terreno se volvió irregular. El carro comenzó a tambalearse peligrosamente y el arca, que contenía los objetos más sagrados de la fe israelita, amenazó con volcarse. En un momento de aprensión, tal vez movido por un sentido de deber inmediato, Usa extendió su mano para atrapar el arca y evitar que se cayera. Y en ese mismo momento, nos dice la narración bíblica, la ira del Altísimo se encendió contra Usa, y éste murió allí, instantáneamente, por haber tocado el arca. La reacción pareció inmediata y drástica, impactando a David y a todos los que presenciaron la escena. La alegría de la procesión se convirtió en luto y miedo. David, inicialmente entusiasmado con la idea de acercar el arca, sintió miedo y se preguntó cómo podría continuar el viaje. Para entender la aparentemente dura reacción, necesitamos ahondar en el contexto de las leyes e instrucciones que el Altísimo mismo había establecido para el Arca de la Alianza. Ella no era un objeto común y corriente. Se consideraba sagrado, un receptáculo de la presencia del Creador, y su manejo estaba regulado por reglas específicas. Solo los levitas, una tribu apartada para el servicio sagrado, estaban designados para transportarlo, utilizando varas especiales insertadas en anillos laterales, sin tocar directamente el objeto. La intención de Usa de proteger el arca puede haber sido buena a sus ojos, un reflejo de su celo y cuidado. Sin embargo, la ley establecida no hacía distinción entre las buenas intenciones y la desobediencia a instrucciones específicas. La manera en que debía tratarse el arca era un mandamiento claro, y la violación de ese mandamiento, incluso con intenciones aparentemente buenas, tenía una consecuencia inmediata.
Esta historia nos confronta con la cuestión de la obediencia y el respeto a los límites establecidos. En nuestra sociedad también nos enfrentamos a reglas y protocolos, algunos de los cuales pueden parecer arbitrarios o innecesarios a primera vista. Sin embargo, estas reglas a menudo tienen un propósito mayor: mantener el orden, la seguridad o, en el contexto bíblico, la reverencia por lo sagrado. La reacción de David, inicialmente de ira y luego de miedo, demuestra la complejidad de la comprensión humana ante acontecimientos que parecen trascender la lógica inmediata. Cuestionó la justicia del castigo, pero también reconoció la santidad del arca y la seriedad de las instrucciones que la rodeaban. El incidente le llevó a detener la procesión y dejar el arca en la casa de Obed-Edom, el geteo, durante 3 meses. El tiempo que el arca permaneció en la casa de Obed-Edom trajo bendiciones a su familia, un contraste que puede haber ayudado a David a reconsiderar su enfoque. Tal vez se dio cuenta de que la bendición estaba vinculada a la obediencia y al trato reverente del arca, según las pautas establecidas. Más tarde, cuando David reanudó su viaje para traer el arca a Jerusalén, demostró una comprensión renovada de la importancia de seguir las leyes. Esta vez, el arca fue transportada por los levitas de la manera prescrita y se ofrecieron sacrificios a lo largo del camino. La celebración fue aún mayor, marcada por la obediencia y el reconocimiento de la santidad del arca. La historia de Usa, por lo tanto, no es solo el relato de una muerte repentina. Sirve como recordatorio de la importancia de respetar los órdenes establecidos, especialmente cuando se trata de algo considerado sagrado o de gran significado. Incluso las buenas intenciones no justifican la desobediencia a reglas claras, ya que las consecuencias pueden ser inesperadas y graves. Esta narración bíblica nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos con las autoridades y las normas en nuestra propia vida. A veces nos preguntamos la razón detrás de ellas, pero ¿nos tomamos el tiempo para comprender el propósito más profundo que pueden cumplir? La historia de Usa nos advierte sobre la presunción de pensar que nuestras buenas intenciones nos eximen de seguir los principios establecidos. En un mundo donde a menudo valoramos la autonomía y la flexibilidad, la historia de Usa nos recuerda que hay áreas en las que la reverencia y la obediencia a pautas específicas son cruciales. Ya sea en leyes sociales, en regulaciones profesionales o en un contexto religioso, en mandamientos divinos, el respeto a los límites establecidos puede tener implicaciones que van más allá de nuestra comprensión inmediata. La historia de Usa nos confronta con nuestra propia relación con la autoridad y las reglas. Actuamos con la presunción de que nuestras intenciones justifican nuestras acciones, o buscamos comprender y respetar los principios que gobiernan diferentes aspectos de nuestras vidas. Ese toque del arca, aparentemente un gesto de cuidado, tuvo una consecuencia eterna para Usa, sirviendo como advertencia sobre la seriedad con la que debemos abordar aquello que consideramos sagrado o de gran valor. Y usted, al seguir esta historia, puede identificar situaciones en su propia vida en las que la línea entre las buenas intenciones y la falta de respeto a un principio establecido puede ser tenue. ¿Qué importancia tiene para ti comprender y respetar los límites, incluso cuando tus intenciones parecen nobles?